Veíamos esta mañana el llamado del rey temporal, o sea, esa figura, esa imagen que nos pone San Ignacio, como para comprender mejor el llamado del rey eterno, que es Cristo, que nos llama para conquistar todo el mundo y todos los hombres. Es decir, nos llama a trabajar para la extensión de su reino en las almas y en los ambientes, es decir, impregnar con el espíritu del Evangelio todos los ambientes. Ese rey, en su llamado, llamaba a seguirlo. O sea, el que quiera venir conmigo tiene que estar dispuesto a trabajar conmigo, es decir, a trabajar, a luchar, a padecer, para que, siguiéndome en la pena, me siga después en la gloria. En estas palabras, decíamos, es el jefe, el que va adelante, el que toma la iniciativa, el que aparece aquí como modelo. Es decir, la vida cristiana es un seguimiento de Cristo, es una imitación de Cristo. Y por eso, después de ponernos este llamado, San Ignacio nos hace mirar largamente en el mes de ejercicios. Aquí, lo repito, tenemos que hacerlo más brevemente. San Ignacio nos hace mirar hacia Cristo. Seguir a Cristo es imitarlo a Cristo. Ese librito del Kempis, que se llama La imitación de Cristo, nos indica en síntesis lo que es como un programa de vida cristiana. Cuando los santos padres hablan de la creación, nos dicen que en todas las criaturas, todas las cosas creadas son vestigia Dei, es decir, que tienen de alguna manera la huella de Dios, la marca de Dios. Es decir, Dios creador deja de alguna manera su huella o su marca en las cosas. Es como el que realiza un trabajo, o en el campo del arte, que sé yo, el pintor que pinta un cuadro imprime de alguna manera su huella, su estilo en el cuadro que ha pintado. El músico que compone una pieza o una sinfonía imprime ahí su estilo, deja su marca, su huella. Uno puede ver un cuadro que nunca ha visto y decir, este debe ser de fulano de tal, o escuchar una música que nunca ha escuchado y dice, esto tiene el estilo de fulano de tal. Está allí la huella, de alguna manera. La huella de Dios se da en las cosas creadas, por eso, por la razón, mirando las criaturas, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, podemos descubrir al Creador, podemos llegar a la existencia de Dios a partir de las criaturas. Pero entre todas las criaturas el hombre ocupa un lugar distinto. El hombre es imagen de Dios. Es decir, no es solamente huella de Dios. El cuadro tiene la huella, la marca del pintor. La mesa tiene la marca del carpintero que la ha construido, que la ha fabricado. Pero el hijo es la imagen del padre. En muchos casos es físicamente. Uno puede ver a veces un chico y decir, vos no sos hijo de fulano de tal. Esa imagen puede ser más que una imagen física. Cuando un padre se ha preocupado por la educación del hijo, ha dejado también de alguna manera su imagen espiritual en el hijo. El hombre es imagen de Dios, porque es creado a imagen de Dios con un alma espiritual capaz de conocer y de amar. Pero esa imagen de Dios en nosotros está como una semilla natural. El chico recién nacido ya es capaz de conocer y de amar, sin embargo todavía no ha desarrollado esas potencias que tiene. Lo mismo podemos decir en el orden sobrenatural. Cuando un chico es bautizado es hecho partícipe de la naturaleza divina, ya es una nueva criatura. Tiene infundida junto con la gracia la fe, la esperanza, la caridad. Están en el niño recién bautizado, sin embargo están como una potencia. Es algo que todavía no se ha desarrollado, pero hay una capacidad de vida sobrenatural que tiende a hacer crecer esa imagen divina. Ahora bien, podríamos decir que nosotros somos imagen con minúscula, imagen del Padre con minúscula. En cambio, Cristo es la imagen con mayúscula.
nosotros hemos sido creados, dice la Escritura, ad imaginem, a imagen. Cristo, lo dice San Pablo también, es la imagen perfecta del Padre. Cristo es el Hijo por naturaleza, mientras que nosotros somos hijos por adopción. Entonces, esa imagen que está en nosotros, pero que está como una semilla pequeña, tiene que crecer. ¿Y cuándo crece? Crece cuando imitamos a Cristo. Crece cuando nos vamos asemejando a Cristo, va creciendo en nosotros la semejanza divina. La imagen con minúscula se va pareciendo a la imagen con mayúscula. Y en eso fundamentalmente consiste el seguimiento de Cristo, la imitación de Cristo. El llegar, digamos, al crecimiento de la imagen es poder llegar a decir, como decía San Pablo también, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. El cristiano va creciendo cuando en la fe sus pensamientos se van asemejando a los pensamientos de Cristo. Cuando en la esperanza su escala de valores se va asemejando a la escala de valores de Cristo. Cuando en la caridad su amor se va asemejando al del corazón de Cristo. Pero para imitar a Cristo tenemos que conocerlo. Hemos escuchado el llamado del Rey, bueno, ese Rey nos llama a seguirlo y Él da el ejemplo, Él va adelante. Pero para seguirlo es necesario conocerlo. Y eso es lo que pide San Ignacio en todas las meditaciones sobre la vida de Cristo que vienen en la segunda y en la tercera semana. La segunda semana, que es la más larga, nosotros tenemos que hacerla más breve, mira hacia la vida de Cristo, desde la encarnación hasta toda la vida pública. Y luego mira en la tercera semana a la pasión. Porque estamos en Semana Santa, vamos a poner más el acento, sobre todo en las meditaciones de mañana, sobre la pasión de Cristo, como de alguna manera lo hemos venido haciendo en la lectura, en la misa. Es decir, nuestro mirar a Cristo será mirarlo particularmente en su pasión. Pero hay algo que tenemos que meditar de alguna manera antes de mirar al Señor en su pasión. O sea, aquel que está en la cruz, aquel que sufre la agonía del huerto, aquel que es juzgado y condenado por los tribunales civiles, eclesiásticos y militares, como dicen los diarios, no es un hombre cualquiera, es Cristo, es el Verbo encarnado. Y por eso, como antecediendo a esas meditaciones sobre la pasión, vamos a echar una mirada al Señor en su encarnación, en la encarnación del Verbo, para que después, cada vez que miramos a la cruz, recordemos, no es solo un hombre, es el Verbo de Dios, es el Verbo hecho carne, es el hombre Dios. San Ignacio nos hace pedir en todas estas meditaciones conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más lo ame y lo siga. Es decir, tratar de conocerlo, pero lo miramos un poco desde afuera, en sus palabras, en sus hechos, cada vez que leemos el Evangelio. En Cristo hay un misterio, y eso hay que pedirlo como gracia, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre. Es ese conocimiento que decíamos ayer, hablando de la Eucaristía, el conocimiento que Dios le da a los magos. ¿Cuál es el conocimiento externo que los magos tienen? El niño en el pesebre, pero Dios los ilumina por adentro y entonces reconocen en ese niño al Verbo encarnado. Es el conocimiento que Dios le da al centurión que ve a Cristo muerto en la cruz y que dice, es el Hijo de Dios. Es decir, mirar hacia Cristo ahora y muchas veces en nuestra vida cuando leemos el Evangelio. Tratar de conocer a Cristo. Cuando uno conoce y admira a una persona, uno tiende a asemejarse a esa persona, uno tiende a imitar a esa persona. Qué importante que es esto, ¿no? No quiero entrar en muchas divagaciones, pero es un tema en el cual suelo insistir mucho, porque es muy importante, sobre todo en la educación, ¿no es cierto? El niño que aprende por principios, por doctrina que se le enseña, pero el niño que aprende sobre todo por modelos, por ejemplos. Es lo que decíamos esta mañana cuando hablábamos de lo que es el caudillo auténtico, el jefe auténtico. Es algo así como la idea que se hace carne en una persona.
Y entonces uno, mirando a esa persona, descubre con más fuerza cuál es la idea que la lleva adelante. El niño aprende cuando el padre o la madre le dicen, esto es así, esto es así, esto está bien, esto está mal. Pero el niño no solo aprende de las palabras, sino del ejemplo de los padres. Y cuando el papá o la mamá le dicen al nene, tenés que hacer esto, pero el chico se da cuenta que ellos hacen todo lo contrario de lo que le está diciendo, a la larga lo que más queda no son las palabras, sino el ejemplo. Es decir, en la educación el ejemplo, la conducta es fundamental, es importantísimo. Por eso, en la educación los modelos, los arquetipos, tienen una importancia tan grande. Por eso la Iglesia nos pone, en primer lugar, Cristo, pero luego Cristo nos pone el ejemplo de los santos, es decir, de aquellos que han imitado a Cristo de una manera excelente, de aquellos que han hecho carne en su vida el Evangelio. Los santos no están solamente para que les pidamos favores, para que les pidamos gracias, también están para eso, son intercesores que ruegan a Dios por nosotros, ¿no es cierto? Pero sobre todo la Iglesia nos pone a los santos como ejemplo, como modelo de vida. La Iglesia pone al santo, la patria nos pone a los héroes. Son los dos modelos, el modelo sobrenatural y el modelo humano. El modelo de las virtudes sobrenaturales, de las virtudes cristianas, y el modelo de las virtudes humanas. El santo y el héroe son los dos arquetipos, los dos prototipos a través de los cuales se puede dar fuerza a la educación de la juventud. El santo y el héroe, y yo insisto en esto porque precisamente es una de las tragedias de nuestro tiempo, que en la educación y en el ejemplo que se pone a los jóvenes, el santo y el héroe han sido reemplazados por lo que se llama ídolos, con una palabra que dice mucho más de lo que algunos pueden pensar, que era un ídolo en la antigüedad, era un dios falso. ¿Qué es un ídolo en la actualidad? Es un falso modelo. Los ídolos de la farándula, de la televisión, del cine, del deporte, eso es lo que se pone como modelo en lugar del santo y en lugar del héroe. Y el santo y el héroe, cuando el santo es heroico, el santo es también héroe, porque ha vivido heroicamente esos valores cristianos. Y el héroe, cuando es un héroe cristiano, es decir, cuando ha realizado acciones heroicas, aun cuando sea por una causa humana, pero inspirado por su condición de cristiano, es también santo. Y el santo y el héroe de alguna manera se identifican en el mártir, que es aquel que, por una parte, realiza en su expresión suprema la virtud de la caridad. Nadie ama más que el que da la vida por sus amigos, dice Cristo. Y realiza también en su expresión suprema la virtud heroica, que es la de la fortaleza. El martirio es el supremo testimonio, el acto supremo de la virtud de la fortaleza. Y el santo y el héroe en última instancia se identifican en Cristo. Cristo es el modelo. El santo y el héroe son caminos para la imitación de Cristo, que es Dios y hombre perfecto, perfecto como Dios y perfecto como hombre. Por eso nos dice San Ignacio, conocerlo. ¿Y conocerlo para qué? Conocerlo para que más lo ame y lo siga, para que más le ame y le siga. Y mirando a Cristo en su realidad, miramos en primer lugar a su encarnación. Esta meditación de la encarnación es el presupuesto para que podamos entender en todo su valor las otras meditaciones en las cuales miraremos al Señor en su pasión. Para mirar la encarnación, nos dice San Ignacio nos hace mirarla como en tres planos. Dice, mirar en el cielo a las tres personas divinas que contemplan toda la planicie y la redondez de la tierra. Mirar después toda esa humanidad que se encuentra en la situación miserable en que la ha puesto el pecado.
y luego dice mirar hacia Nazaret, a la casa donde se encuentra la Santísima Virgen. En primer lugar, miremos, como mira la Trinidad, a toda la redondez de la tierra, es decir, a la condición del hombre en pecado, la condición del hombre después del primer pecado. La expresa San Pablo, decíamos, en todos los primeros capítulos de la carta a los romanos. Todos esos capítulos tienden a decir, todos pecaron, los judíos y los paganos. Por ejemplo, dice en el capítulo 3, y citando el Salmo 14, tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Y Cristo lo pone en una imagen que es la de la parábola del buen samaritano. Esta parábola, como tantas otras que decíamos hoy, no es solamente la imagen de una situación particular, de un hombre en necesidad al lado del cual pasan algunos sin mirarlo y hay otro que es un extranjero que se baja para ayudarlo. Sí, es una exhortación a la misericordia. Pero si la miramos en la historia de la salvación, esta parábola tiene un sentido mucho más profundo, porque los personajes que aparecen allí son como prototipos, también como figuras. Si ustedes la recuerdan, dice el Señor que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y fue despojado y lo dejaron allí herido, tirado al costado del camino. Luego pasa al lado de este hombre un sacerdote y un levita que lo miran y pasan de largo, y luego viene el samaritano que lo ayuda. ¿Quién es este viajero, si miramos la parábola así en su dimensión en la historia de la salvación? Hoy decíamos que el hijo pródigo es la imagen de todo hombre en pecado. También este viajero es la imagen del hombre después del pecado. Es el hombre que ha sido despojado de sus bienes y herido en su alma y en su cuerpo. Y está allí, sin fuerzas, tirado al costado del camino que lleva a la salvación. Y no tiene fuerza para levantarse del camino. Esa es la situación del hombre después del pecado. Despojado de sus bienes, de la gracia, de la justicia, de los dones que Dios había dado a Adán. Herido en el alma y en el cuerpo, todo aquello que decíamos al hablar de las consecuencias del pecado de Adán, y tirado al costado del camino. Ese hombre resume lo que puede contemplar Dios desde el cielo cuando tiene compasión de la humanidad. Pasan al lado de este hombre un sacerdote y un levita. Pasan la ley y los sacrificios del Antiguo Testamento. No pueden salvar al hombre. Eso es lo que significa. No es solo una excusa para hablar mal de los curas y de los teólogos, sino que es la imagen del Antiguo Testamento que no puede levantar al hombre de la situación en la cual está caído. Y después llega el samaritano. ¿Qué era el samaritano para los judíos? El samaritano era el extranjero, era el enemigo, con la enemistad que se da entre los pueblos que están de alguna manera emparentados cuando se pelean y llegan a odiarse. Y entonces este viajero samaritano ve al hombre tirado allí al costado del camino, herido en el cuerpo y en el alma, y tiene compasión de él. Y entonces desciende de su cabalgadura, se acerca a él. ¿Quién es el samaritano? El samaritano es la imagen de Cristo. Cristo, para el hombre en pecado, ha llegado a ser el extranjero, el extraño, el enemigo. Y es el extraño, el enemigo,
el que baja de su cabalgadura y se aproxima a este hombre. Fíjense que la parábola ha empezado con la pregunta de uno de los fariseos: ¿quién es mi prójimo? Cristo es el samaritano, el extraño, el extranjero que se aproxima, es decir, se hace próximo, se hace prójimo de aquel que se encuentra en esta situación. Tuvo compasión de él. Es decir, Dios mira al hombre en esa situación miserable de la cual no puede levantarse por sus fuerzas, y en la encarnación se aproxima, es decir, se hace próximo, prójimo nuestro. Y dice la parábola que acercándose a él, vendó sus heridas y las curó con aceite y vino, donde hay ciertamente un símbolo sacramental: el vino de la Eucaristía, el óleo de los sacramentos, y lo llevó a una posada. La posada, dice San Agustín, es la iglesia. Lo lleva a la iglesia, pero aquel viajero que se ha aproximado al hombre en esa situación miserable, después de curarlo, tiene que seguir viaje. Es decir, Cristo vuelve al cielo de donde ha venido. Y a ese hombre se lo confía a la iglesia, se lo confía al posadero. ¿Y qué es lo que le dice Cristo? Cuida a este hombre, y si gastas algo más, cuando yo vuelva, te lo pagaré. Esa es la misión que Cristo confía a su iglesia, que Cristo nos confía. Cuida de este hombre, y si gastas algo más, es decir, si lo cuidas con generosidad, cuando yo vuelva, te lo pagaré. Cuando yo vuelva, Cristo va a volver para juzgar a los vivos y a los muertos, para pedirnos cuenta. Dice, ¿quién te parece que era su prójimo? Y ahí hay una frase que, si miramos la parábola solamente en el primer sentido, en el sentido común, en el sentido moral, nos puede sonar medio extraña. ¿Quién era su prójimo? ¿Quién es el que tuvo compasión de él? Es curioso, si miramos solo el sentido moral, uno diría, ¿quién es mi prójimo? Y bueno, aquel tipo que está tirado ahí, que tiene necesidad. Todo tipo que tiene necesidad de mí es mi prójimo. Pero Cristo no dice eso. ¿Quién era su prójimo? Aquel que tuvo compasión de él. Es decir, ese samaritano que figura a Cristo, que se hace prójimo de ese hombre que se encuentra en la situación miserable. Aquel que tuvo compasión de él, responde el fariseo, y Cristo le dice, vete y haz tú lo mismo. ¿Lo mismo que quién? Lo mismo que Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Tuvo compasión de ese hombre, se acercó a él y le curó las heridas, las del cuerpo y las del alma, y lo confió a la iglesia para que la iglesia siguiera su misión. Hay una figura entonces en esta parábola, la cosa es más amplia, yo la resumo. Hay una figura de la situación del hombre después del pecado, tirado al costado del camino, herido en el cuerpo y en el alma, despojado de sus bienes y sin poder salir de allí por su propia fuerza. Ese hombre es la humanidad en pecado, toda esa masa en pecado de la que habla San Pablo en los primeros capítulos de la carta a los Romanos. Eso es lo que nos dice San Ignacio, mirar la redondez de la tierra y ver la situación miserable de tantos hombres bajo la esclavitud del pecado. Y luego mirar a Dios, la Trinidad que contempla el mundo. Y entonces, viendo la situación miserable del hombre, se compadece, como se compadeció el samaritano de aquel hombre. San Ignacio nos pone enfrente a la misericordia divina y pone a la Trinidad como conversando las tres personas entre ellas, y dicen, hagamos la redención. Es decir, el decreto divino que decide la encarnación. El decreto divino que decide la encarnación. La encarnación del Verbo, es decir, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. En el misterio de la vida divina hay algo que podemos vislumbrar. El Padre se conoce a sí mismo, y en ese conocimiento de sí el Padre engendra al Verbo que es el Hijo desde toda la eternidad. Y el Padre y el Hijo al conocerse se aman, y de ese amor procede el Espíritu Santo, que es el amor personal de la Trinidad divina.
¿Por qué de las tres personas divinas es el Verbo el que se encarnó? ¿Por qué no es el Padre? ¿Por qué no es el Espíritu Santo? Había una conveniencia en eso. En fin, Dios era libre al hacer las cosas, como era libre de encarnarse o no. Pero decidida la encarnación, era conveniente que fuera la segunda persona, es decir, el Verbo. ¿Por qué? ¿Para qué se hace carne? Para hacernos hijos de Dios. A los que éramos enemigos por el pecado de Dios, hacernos hijos de Dios. ¿Quién mejor para eso que el que es hijo de Dios por su propia naturaleza desde toda la eternidad? ¿Para qué se encarnó? Para hacernos conocer a Dios, conocer al Padre y conocer el camino que nos lleva a Dios. ¿Quién nos puede hacer conocer al Padre mejor que el Verbo, que es el conocimiento y que es la palabra de Dios desde toda la eternidad? Por eso la encarnación del Verbo. No estaba obligado a encarnarse, es un acto libre y es un acto que nace del amor, de la misericordia divina, que no quiere dejar al hombre en esa condición. Podría haberlo hecho, pero no quiere. Es la misericordia de la gracia, del don divino. Romanos 5:20. San Pablo, después de constatar la miseria de la humanidad en pecado, dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, la misericordia de Dios fue más grande que el pecado. El amor de Dios fue más grande. Juan 3:6. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Se decide la encarnación del Verbo. Y entonces, en tercer lugar, la tercera escena, la casa de la Virgen y el ángel Gabriel, que es enviado por Dios a la Virgen Santísima. Esto ya estaba anunciado desde el principio, en el Génesis, cuando el Señor habla a la serpiente de esa mujer que le aplastará la cabeza y opone la descendencia de la mujer a la descendencia del pecado. Estaba anunciado por el profeta Isaías 7:14, cuando habla de una virgen que concebirá y que dará a luz un hijo. Y estaba anunciado inmediatamente en el mensaje que el ángel Gabriel lleva a los padres de Juan el Bautista. Podemos mirar la casa, el lugar, Nuestra Señora, el ángel que aparece que la saluda. Esta meditación se puede hacer mirando el Evangelio, primer capítulo de San Lucas, versículos 26 y siguientes. Pero también es una meditación que la tenemos presente cada vez que rezamos el Ave María. Las palabras del Ave María, las palabras con las cuales comienza el Ave María no es un invento humano, son palabras divinas, es decir, las que el ángel pronuncia cuando saluda a la Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. La podemos meditar si rezamos con conciencia el Ángelus, que es la oración de la Encarnación. También en el primer misterio de gozo del Rosario. El ángel es el legado divino. Su nombre, decíamos, quiere decir mensajero, y Dios lo envía con un mensaje. Dios no necesitaba de nadie para encarnarse. Así como pudo prescindir de un varón, de un padre humano, podía también haber prescindido de la mujer, de una madre humana. El Dios que había creado todas las cosas no podía tener necesidad de una criatura. Cristo podría haber aparecido, púmbate, con 33 años, grandote, predicando en medio de los judíos. Podía haber aparecido de golpe, como un extraterrestre. Pero, sin embargo, ese Dios que no necesita de nadie, quiso necesitar de la Santísima Virgen. Y entonces le envía al ángel con un mensaje que pide de la Virgen la aceptación. El ángel la saluda. Dios te salve María, llena de gracia. El texto griego del Evangelio dice que jaritomene, es decir, casi como un nombre propio.
plena graciada, traduce el padre Castellani, y tal vez es la traducción más exacta. Hay algunas traducciones modernas, que incluso católicas, que tienen un espíritu tan protestante, que dicen salud favorecida. no quieren, no recuerdo si es la de Serafín de Ausejo o alguna otra, pero la he leído, y 2 o 3 cosas similares, ¿no? Salud favorecida. Dios te salve, llena de gracia, y llena de gracia como nombre propio, con toda la fuerza que tenía el nombre en el pensamiento tradicional y en el pensamiento de Oriente. El nombre era un poco como la realidad de la persona, no era solo, como es cada vez más para nosotros, una etiqueta para distinguir a las personas, ¿no? El nombre era la realidad de la persona. Por eso cuando Dios le cambia la vida a un tipo, le cambia el nombre. A Simón lo hace Pedro, y le da un nombre que no existía, a nadie se le ocurría llamarse Piedra antes, pero Cristo le da un nombre que es la misión, es decir, lo que va a hacer Pedro a partir de ese momento. Le cambia el nombre a Saulo diciéndole Pablo, y así. El cambio de nombre es el cambio de la persona, y aquí es como si fuera el nombre de la Virgen. Llena de gracia. Ahí está esa concepción inmaculada, esa primera derrota del demonio que decíamos, y ese primer triunfo de Cristo como Redentor. Dios ha preparado su morada. Así como dicen que para una madre no hay hijo feo, también para cada hijo la mejor madre es la madre propia, pero no la elegimos. No la elegimos, es el cariño el que nos puede hacer decir, bueno, es la mejor. ¿Por qué? Porque es la mía. Pero pensemos si alguno pudiera elegir su madre, si alguno pudiera elegir su madre, o sea, ¿de qué manera trataría que en esa madre que uno elige se juntaran todas las gracias y todas las perfecciones? Bueno, Dios pudo elegir su madre, es decir, con su omnipotencia Dios pudo darse el lujo de elegir su madre aquí en la tierra, y entonces ciertamente esa es la primera verdad que nos enseña la fe acerca de la Virgen. Dios la elige para ser su madre. De la maternidad divina nacen todas las otras gracias que la Virgen tiene. Porque Dios la eligió para ser su madre, quiso protegerla de toda mancha de pecado y la hizo inmaculada. Porque Dios la eligió para ser su madre, quiso que fuera virgen para aquello que concebía no fuera por obra de hombre. Llena de gracia, plena graciada. Y la Virgen se turbó, dice, hay un signo de humildad en esto, sí, ciertamente, la turbación de haber sido elegida, pero hay más también, la Virgen conocía las profecías, y sabe que aquel que ha sido anunciado va a ser el que Isaías llamó varón de dolores, y entonces el ángel le anuncia, concebirás y darás a luz un hijo. Y la Virgen no objeta, solamente hace una pregunta: ¿cómo podrá ser esto si no conozco varón? Estaba desposada, es decir, comprometida. La pregunta no tendría sentido si es que no existía allí un propósito de virginidad. Pero el ángel se lo explica: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ya aquí hay una afirmación de la divinidad de Cristo. No se encarna por obra de un Padre humano, sino del Espíritu Santo. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Era la imagen del Antiguo Testamento de la nube que cubría el templo cuando en él se hacía presente la gloria de Dios. Y las teofanías, es decir, las manifestaciones de Dios, solían darse desde la nube, como se dan en el bautismo de Cristo, por ejemplo, y en otras ocasiones. Cubrir con su sombra, es decir, que María va a ser el templo, es decir, el lugar de la presencia divina. Por eso, sigue diciendo el ángel, por eso lo que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Dios, que no necesita de nadie, quiso necesitar de la Virgen.
y le envió al ángel. Y podemos decir que en un momento toda la historia de la humanidad está pendiente de la respuesta de la Virgen. Y la Virgen pronuncia su fiat, hágase. Inclina la cabeza y dice, aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Santo Tomás comenta estas palabras diciendo, por la anunciación se esperaba el consentimiento de la Virgen en lugar de toda la naturaleza humana. A ella le corresponde el consentimiento de la humanidad para que Dios se encarne. Y dice, he aquí la esclava del Señor. La esclava del Señor. También lo que decíamos ayer, ese temor a las palabras fuertes. Y hablábamos de Cristo como Rey. Ellos no quieren hablar de Cristo como Rey, prefieren otros términos, otras expresiones. La palabra Rey le suena un poco fuera de moda y le suena un poco demasiado fuerte. No, hay que hablar de Cristo como pastor o hay que hablar de Cristo, qué sé yo, como presidente de la República. Pero lo mismo pasa con María, aquí la esclava del Señor, ¿no? Aquí la sierva del Señor, aquí la servidora del Señor. La servidora del Señor. En aquel tiempo no había servicio doméstico por horas. O sea, ser siervo era ser esclavo. Y lo que la Virgen dice es eso, la esclava del Señor. Y esta palabra tiene un sentido profundísimo. Es todo el centro, que está en todo el centro de la espiritualidad mariana de ese gran santo mariano que fue San Griñón de Montfort. Y que es asumida por el Papa Juan Pablo II, que es consagrado a la esclavitud mariana de San Griñón de Montfort, y que lo coloca en su lema pontificio cuando dice totus tuus. Es decir, ¿por qué la Virgen dice esclava? ¿Cuál es la característica del esclavo? Y el esclavo no tenía voluntad propia. La voluntad del esclavo era la voluntad del dueño. Bueno, eso es lo que la Virgen le dice a Dios, como diciéndole, a tus órdenes. Es la primera respuesta a ese llamado del Rey que veíamos esta mañana. Y es la respuesta de una entrega total, generosa. Aquí está la esclava del Señor. El esclavo no tenía más voluntad que la voluntad del dueño. Eso es lo que dice la Virgen. Que se haga en mí según tu palabra. Es decir, mi voluntad se identifica con la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera hacer de mí. Señor, a tus órdenes. Eso es lo que significa, con la disposición total del esclavo que obedece. La única diferencia está en que mientras el esclavo era esclavo porque no tenía más remedio, porque había nacido esclavo, porque había sido esclavizado en un combate, al ser tomado prisionero, la Virgen libremente se somete, es decir, libremente se somete identificando su voluntad con la voluntad de Dios. Y esa es la forma más alta del amor, es amar a Dios por encima de cualquier otra cosa, que es querer lo que Dios quiere, identificar la voluntad propia con la voluntad de Dios. Ese es el amor de Dios. La Virgen se somete de esa manera, libremente, pero totalmente. Es la diferencia que puede existir en una guerra entre aquel tipo que fue porque lo convocaron y lo obligaron, y aquel que se somete como voluntario, que se presenta como voluntario porque está convencido de aquella causa por la cual quiere pelear. Los dos están sometidos a una disciplina total, pero mientras para uno esa disciplina es impuesta por obligación, el voluntario la acepta libremente, se somete a la disciplina, pero se somete libremente. El sí de María, que abre el camino para el sí del Verbo. El Salmo 40 describía esta presencia del Mesías diciendo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, dice San Pablo. Y en la epístola a los Hebreos, de muchas maneras Dios habló a través de los profetas, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, es el Verbo mismo el que se encarna. Dios nos habla en su Hijo.
en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y siguientes. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud, y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Ese es el Verbo que se hace carne en las entrañas de María. Ese es el niño que encontramos en el pesebre. Ese es el Cristo que anuncia y que predica y que sana. Ese es el que muere en la cruz, aquel al que se refieren todas estas expresiones de San Pablo, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. En Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Existe con anterioridad todo, y todo tiene en Él su consistencia. Es el Verbo de Dios que se hace hombre. Ese niño es el Verbo de Dios en la tierra. Qué importante es tener en cuenta esto. Yo lo insisto mucho cuando toco el tema de la Navidad, que sigue inmediatamente a esto, ¿no? Del nacimiento. Cuando se suele hablar acerca de la pobreza del niño, de Dios, que quiso nacer en un pesebre. Sí, es cierto, eligió nacer en un pesebre, y podía haber elegido nacer en el mejor palacio de la época, en el palacio del César en Roma, y eligió el pesebre en lugar del palacio. Pero eso es solamente un signo secundario, no está ahí la pobreza de Cristo. Porque la diferencia que existe entre el pesebre de Belén y el palacio del César en Roma no es absolutamente nada si la comparamos con la diferencia que existe entre Dios y el hombre. ¿A dónde está la pobreza, la humildad, es decir, la humillación de Dios? En la encarnación, en que Dios se hizo hombre, en que Dios saltó esa distancia infinita que existe entre el Creador y la criatura, en que Dios, como lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses, se anonadó a sí mismo, es decir, se hizo nada asumiendo nuestra naturaleza. La pobreza del pesebre es más significativa para nosotros, ¿no es cierto? Porque para nosotros es importante la diferencia entre el palacio y el pesebre. Pero para Dios, no. Para Dios la humildad, la humillación, la pobreza está en la encarnación, está en el hecho de que el Verbo se hizo carne. Y eso es lo que hay que tener presente cuando hablamos de Cristo. Ese niñito en el pesebre, eso que decíamos de la Navidad paganizada, no es la fiesta del niño, no, es la fiesta del Verbo hecho carne. Ese es el sentido que tiene la Navidad. No es solo la fiesta del niño, la fiesta de la familia, todo eso reducido a un plano horizontal y humano. Es la fiesta del Verbo encarnado, de Dios hecho hombre. Ese niño no es un niño cualquiera, no es un niño cualquiera. Es en el discurso magnífico que tiene el Papa Juan Pablo II cuando inaugura la conferencia de los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla, y habla a los obispos de su misión de ser testigos de la verdad, les dice que tienen que ser testigos de una triple verdad: de la verdad sobre Cristo, de la verdad sobre la Iglesia y de la verdad sobre el hombre. Y cuando habla de ser testigos de la verdad sobre Cristo, habla también de lo que son las falsificaciones de Cristo, de lo que él llama las relecturas del Evangelio. Es decir, todas las tendencias que han existido y que existen ya desde muy antiguo, pero con mucha fuerza en nuestro tiempo, y que tiende a hacer de Cristo un gran hombre, pero solamente un hombre.
Cristo fue el gran moralista de Nazaret. Cristo fue el más grande de todos los rabíes, de todos los maestros de Israel. O todos esos Cristos fabricados en nuestro tiempo. El siglo pasado y a principio de siglo, cuando con el modernismo entraba en la iglesia el democratismo liberal, Cristo era el primer demócrata. Después se puso de moda el socialismo y Cristo fue el primer socialista. Y si algunos de ustedes recuerdan, acá en tiempo de la guerrilla había unos carteles donde aparecía Cristo buscado como guerrillero y que aparecía Cristo con una metralleta al hombro, el subversivo de Nazaret. Y también hemos visto el Cristo hippie, y también hemos visto el Cristo superstar, que aparecía en una especie de opereta, más o menos enamorado de María Magdalena y con Judas que le echaba en cara el haberle dado el papel de traidor en el reparto de la historia de la salvación. Es decir, Cristos fabricados a gusto del hombre, Cristos humanizados, a veces con la mejor buena voluntad del mundo. No sé, yo comprendo que ahora, en fin, tal vez, por lo menos hace rato que no lo escucho, ¿no? Pero cuando, qué sé yo, cuando en muchos grupos católicos se hacía referencia a Cristo, se hablaba de Cristo, qué sé yo, diciendo el flaco o diciendo el barbudo, yo comprendo que a lo mejor en eso había un cierto deseo de, qué sé yo, de mostrar la confianza con Cristo, de sentirnos cerca de Él, sí, pero guarda, Cristo es mi hermano, sí, pero es el Señor, guarda. Cuando el Papa dice la verdad entera sobre Cristo, es eso: Cristo es Dios y hombre verdadero. Cristo es mi hermano, Cristo es mi amigo, cierto, hijo de Dios, se encarnó para hacerme a mí hijo de Dios también, en ese sentido es mi hermano, asumió mi naturaleza, es mi amigo, ciertamente que sí, era un amor de caridad, pero es el Señor. Se humilló, se anonadó a sí mismo, dice San Pablo, y por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que no podemos olvidar, Dios y hombre. Y la tentación de nuestro tiempo es olvidarnos de que es Dios, pero humanizarlo. Es ese horizontalismo que decíamos, que quiere mirar incluso la misma misión de la Iglesia en un plano totalmente humano, en un plano puramente político, en un plano horizontal. Empieza por negar la trascendencia del Verbo encarnado, por mirar a Cristo solamente como un hombre. Y eso no puede ser. Si miramos a Cristo solamente como un hombre, lo estamos falsificando. No hay término medio para Cristo. No puedo decir, no, yo no creo que Cristo sea Dios, pero creo que fue un gran hombre. No hay término medio. Si Cristo no fue Dios, Cristo fue un pobre loco que se creyó Dios. O sea, fue un pobre infeliz que se creyó Dios y terminó mal. O fue un macaneador, un estafador, un sinvergüenza que se quiso hacer pasar por Dios. No hay término medio. Si decimos fue un gran hombre, tenemos que reconocer que fue Dios. Si no fue un gran hombre. ¿Fue un loco o fue un macaneador? No hay término medio. La verdad sobre Cristo es que es el Verbo encarnado. Muy cerca mío, con mucha confianza, con mucho amor, sí. Pide todo eso, pero también pide respeto, también pide adoración, también pide sujeción. Se agacha Cristo a lavar los pies a los apóstoles, pero después de lavarle los pies le dice: si yo, que soy vuestro maestro y vuestro Señor, he hecho esto. Es decir, es el Señor humilde, pero que al mismo tiempo tiene su condición de Señor. Es el sentido de servicio. El espíritu de servicio se muestra en el servicio humilde, pero aquel que tiene como función, que tiene como misión el ser maestro, el ser Señor, el que tiene función de mando, ¿de qué manera sirve? Sirve mandando, sirve ejerciendo para el bien de todos, para el bien común, su función de mando. Es la forma de servicio que tiene, qué sé yo, el gobernante, por ejemplo, gobernando bien, se pone al servicio de todos.
se pone al servicio de todos, también es la función de Cristo. Dios y hombre verdadero, verbo hecho carne, se anonadó a sí mismo, pero es exaltado. Al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Ese es el misterio que se esconde detrás de la realidad visible de Cristo. Y ese es el misterio que tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine para descubrirlo en el pesebre en Navidad, para descubrirlo en cada gesto de la vida pública de Cristo, en su palabra, en su enseñanza, en sus milagros, en su ejemplo, para descubrirlo también en su pasión. No es un hombre cualquiera, no es solo un hombre aquel que por amor nuestro muere en la cruz. Es el Verbo hecho carne, es el mismo Dios, el que se hace hombre, el que asume nuestra naturaleza, el que se hace igual a nosotros en todo, menos en el pecado, para cargar mis pecados sobre sus espaldas. Pensemos entonces un poco en todo esto. Mirar hacia la Trinidad en el cielo, y cómo esa Trinidad mira con compasión esta tierra donde domina y predomina y gobierna el pecado. Es la Trinidad que para salvar al hombre siente compasión de nosotros, de ese hombre tirado al costado del camino que lleva a la salvación, despojado y herido, y entonces el Verbo de Dios por compasión desciende de su cabalgadura, es decir, baja a nosotros, se hace prójimo, se hace próximo nuestro. Mirar la escena en la casa de Nazaret, esa escena que recordamos cuando rezamos el Ave María, el Ángelus, el misterio de gozo del Rosario, ver esa sujeción de la Virgen a la voluntad divina y esa acción del Espíritu Santo por la cual el Verbo empieza a existir en las entrañas de María, que es el templo vivo. Cuando Cristo muere en la cruz se va a rasgar el velo del templo como diciendo la antigua alianza terminó, este templo ya no tiene más razón de ser. Pero ese velo podría haberse rasgado en el momento mismo en que el Verbo empieza a existir en las entrañas de María como una pequeña semilla de vida que ya es vida divina, porque ya el templo no era más el lugar de la presencia de Dios, el templo era el templo vivo de la Santísima Virgen, a la cual Dios elige para que sea su madre aquí en la tierra. Ese es el Rey que nos llama. Ese es el Rey que nos llama a seguirlo y a imitarlo como Dios y como hombre, porque es perfecto como Dios y perfecto como hombre. Y entonces es el modelo perfecto y crecemos cuando lo imitamos. Y lo imitamos como hombre cuando crecemos en las virtudes humanas, en las virtudes cardinales, en las virtudes morales. Y lo imitamos como Dios cuando crecemos en esa fuerza divina que son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y cuando crecemos en la gracia. No solo lo imitamos, sino que nos vamos asimilando a Él. Ese es el jefe que nos llama a conquistar todo el mundo y todos los hombres, y que nos indica el camino. Y cuando lo miramos en su pasión, podemos recordar esas palabras que estaban en el llamado que pone San Ignacio, para que siguiéndome en la pena, me siga también en la gloria. Y dice San Ignacio, terminar esta meditación con un coloquio, es decir, hablando en tono coloquial, con las tres personas divinas, o con el Verbo eterno encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo cuanto, según en sí sintiere, para seguir e imitar al Señor nuestro así encarnado. Conocimiento interno del Señor, que por mí se hizo hombre para que más lo ame y lo siga. Y este conocimiento podemos pedirlo de una manera particular por medio o por intercesión de la Virgen Santísima. ¿Quién puede haber conocido más íntimamente a Cristo que aquella que
lo tuvo en su seno, lo llevó durante 9 meses, que tuvo su corazón latiendo con el corazón de Cristo durante todo ese tiempo, junto al corazón de Cristo, en sintonía con el corazón de Cristo. ¿Quién puede conocerlo más íntimamente que la madre que conoce a ese Hijo divino y que aparte de ser su madre tenía toda esa enorme pureza interior de ser la llena de gracia, de no tener la mancha de pecado que le obstaculizaba el conocimiento de Dios? ¿Quién puede conocerlo mejor que ella, que fue la primera respuesta, y respuesta total, generosa, sin límites, al llamamiento de ese Rey que nos llama también a nosotros?